Padre Celestial, queremos agradecerle por la vida y por la salud. Gracias por la oportunidad que nos da de poder tener otro podcast. Le suplicamos que el mensaje pueda caer en tierra fértil, que dé frutos para la honra y gloria de su nombre, que el derramamiento de su Santo Espíritu se pueda sentir de tal manera que no seamos nosotros, sino usted hablando a través de nosotros. Amén. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos de vuelta con otro episodio. Hay un poquito de viento afuera, así que lo estamos haciendo acá. Pero ya oramos para que esto sea de bendición, ¿no es así? Amén. Porque es un episodio muy, muy importante. Y me gustaría comenzar leyendo Levítico 16, versículo 16, porque hemos estado hablando acerca del santuario aunado con Levítico 16. Así es. Levítico 16 nos da un recorrido detallado de todo lo que se hacía el día de expiación en el pueblo de Israel. Entonces, el versículo 16 dice así: Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora, permíteme ¿Sí? Nada más decir lo que el comentario bíblico adventista dice en el tomo 1 en la página 788. En relación a la palabra santuario aquí y la palabra tabernáculo, el comentario hace una diferencia donde se habla del santuario, se refiere al lugar santísimo. Así es. Y del tabernáculo se refiere al lugar santo. En Nada este más. capítulo específico, ¿no? Específicamente en este capítulo, así Ok. es. Sí, muy bien. Entonces, y aquí nos está hablando acerca del lugar santísimo. La vez pasada de eso hablamos, ¿no? Todo lo que Cristo hizo en el lugar santísimo, y que no nada más fue a hacer una o dos cositas, ¿no? Fueron muchas cosas. Pero si notamos en Levítico 16, no termina allí el recorrido del sacerdote. Y este es un error, ¿no? Que muchas personas habíamos creído por mucho tiempo, que Cristo va al lugar santísimo y ahí terminó todo. Sí, tremendo error que todavía se sigue enseñando. Así En la es. gran mayoría de las iglesias o la gran mayoría de los pastores sigue enseñando que todavía Jesús sigue en el lugar santísimo y que del lugar santísimo tiene que venir a la tierra. Hubo también el mismo problema cuando Jesús estaba en el lugar santo con los mileritas. Ellos entendían de que Jesús iba a venir a la tierra, de hecho. En lugar de enseñar lo que Levítico 16 decía, que iba al lugar santísimo primero. Así es. Y después del lugar santísimo, como lo vamos a leer, regresa otra vez al lugar santo. Y esto es un punto muy importante, porque si logramos entender esto, vamos a saber en qué tiempo exactamente nos encontramos ahora. Así es. Cómo está descendiendo el poder del Espíritu Santo y otros eventos que vamos a ir dilucidando poco a poco. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Levítico 16 si no termina allí el recorrido? Vayamos al versículo 18. Levítico 16, versículo 18 nos da la respuesta. Dice: y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Exacto. Este versículo, el versículo 18, donde dice la palabra saldrá, viene de una raíz en hebreo que significa yatzar, o que es yatzar y significa salir o volver. Okay. De tal manera que Jesús aquí está haciendo su recorrido, va al del lugar santo primero, del año 31 entra allí, está 1813 años allí, en 1844 pasa al lugar santísimo y ahora vuelve del lugar santísimo al lugar santo. Esto es el recorrido que nos está mostrando Levítico 16. Okay. Entonces, escuchamos muy poco acerca de Levítico 16. De hecho, yo anduve buscando, ¿no?, información y es muy poca lo que hay. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de poder entender y basarnos que el día de expiación el sacerdote llevaba todo un recorrido. Y el conflicto de los siglos dice que ahorita nos encontramos en el gran día de expiación. Así es. Entonces necesitamos todos entender el recorrido verdadero del sacerdote. Ok. Entonces, no se queda allí en el lugar santísimo, tiene que salir al lugar santo. Ajá. Ok, muy bien. Versículo 19 nos sigue diciendo: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Aquí nos está hablando del altar del incienso, ¿verdad? En el lugar santo. Exactamente. No solamente se purifica el lugar santísimo, sino también se expía el lugar santo y también el altar del incienso. Así es. Pero todo eso lleva un tremendo mensaje, porque recordemos que los casos de todos los creyentes en Cristo fueron decididos en el lugar santísimo. Ahora,
el Señor todavía sigue intercediendo. ¿Por qué? Porque es en el lugar santo donde se confirma toda la decisión que el sacerdote hizo en el lugar santísimo. Así es. Entonces eso quiere decir que en el versículo 19 podemos ver eventos que ocurrieron en el pasado, como lo vamos a ver ahorita, y que van a ocurrir otra vez. Ok, y nada más para recapitular un poquito, la vez pasada hablábamos de que el sacerdote toma algo consigo cuando va al lugar santísimo, y es el incensario, Exactamente. ¿verdad? Lo cual nos prueba o nos da la seguridad de que Cristo sigue intercediendo. Mientras no lo suelte o lo tire, a una intercesión. Exacto, y lo vamos a mirar cómo es en el lugar santo, Uh-huh. donde Jesús precisamente tira el incensario y deja de interceder. Así es. Pero Muy ahorita todavía hay intercesión. Amén. Ahorita todavía el Señor está intercediendo, pero hay muchos eventos que marca el versículo 19 de Levítico 16. Ok, y todo esto está ocurriendo en Ahora estos mismo, tiempos. exactamente. Amén. Vamos a recapitular ahora algunos eventos que vimos cuando hablamos del lugar santo, cuando Cristo iba, ¿no? Todavía. Pero ahora que viene de regreso, ocurren los mismos eventos. Así es. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el año 34 se apedreó a Esteban. Uh-huh. Estamos viendo cómo ahora están los cristianos también siendo perseguidos. Mucha gente quiere todavía poner las cosas a futuro. Las cosas ya iniciaron. ¿Por Así qué? Porque es. Jesús ya está en el lugar santo. Uh-huh. Otro evento que pasó en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Claro que viene la destrucción para las ciudades también. En el año 321, Constantino decretó la primera ley dominical, cosa que en cualquier momento se puede hacer efectivo otra vez a través de la segunda bestia, que forma otro sistema de gobierno que es la imagen de la bestia, y se forma precisamente durante el periodo del lugar santo. Así es. En el año 508 hay una conversión de Clodoveo nominal, como hay conversiones ahora de políticos nominales al cristianismo. Ahora, en el año 538 inició la gran persecución, o sea, el periodo del poderío de la bestia, Uh-huh. ¿verdad? 1260 años profetizados, del año 538 a 1798, mientras Cristo está en el lugar santo. Sí. Todo esto está pasando mientras está en el lugar santo y va antes de ir al lugar santísimo. Ok. También en 1517 inicia la Reforma en Alemania. En 1755 el terremoto de Lisboa. Uh-huh. También en 1780 se oscurece el sol. En 1798 termina la persecución de 1260 años. 1833 caída de las estrellas. En 1840 cae el Imperio Otomano, pero también inicia el movimiento adventista. Así es. ¿Ok? Entonces, todo eso ocurre en el lugar santo. Si Ok. eso pasó en el lugar santo, eso quiere decir que ahorita un movimiento está resurgiendo totalmente adventista. Amén. En otras Amén. palabras, netamente adventista, con todos los cimientos que tenía la fe correcta y verdadera Al principio, cuando ¿no? inició. Así Exactamente. es. Pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Porque esa es la Amén. obra del Espíritu Santo, decir, la obra del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Amén. Ajá. Bueno, 1843 también se da el clamor de medianoche. Ahora se está dando el fuerte pregón y Ujú. ahorita vamos a ver en qué consiste. Y finalmente en 1844 Jesús pasa al lugar santísimo. Pero ahora no viene al lugar santísimo, sino viene del lugar santísimo al lugar santo nuevamente. Ok, hay una nota aquí también, dice, en el lugar santo se lleva a cabo la historia registrada desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis 3:13, y esto nos viene hablando de las iglesias, ¿no? Exacto. En Apocalipsis. Ujú. Veamos esa filmina. ¿Sí? Todo lo relacionado a las iglesias está desde el año 31, ¿no? Ujú. Cuando Cristo entra al lugar santo, precisamente. Así es. Entonces está la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Filadelfia termina en 1844. Ujú. En 1844 inicia la única iglesia que pasa al lugar santísimo, como lo vimos la vez pasada, Así que es es. la Odisea, la La iglesia del Odisea. juicio. Entonces, más adelante vamos a encontrar, cuando hablemos acerca del sellamiento, cuál es la iglesia que recibe precisamente el sellamiento. Ok, Y hay un escrito muy, muy bueno que queremos compartir con nuestros amigos este día. ok. Entonces, desde Hechos capítulo 1 hasta Apocalipsis 3:13, Ujú. todo lo que está registrado ahí, todos los eventos, Jesús está en el lugar santo. Ok. Ya a partir del versículo 14 ya no, porque empieza la Odisea, Ujú. ¿verdad? Entonces, todos esos eventos que pasaron están pasando ahora.
son evidencias que nos están diciendo de que Cristo ya no está en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Entonces todo la persecución que había, las falsas doctrinas, los nicolaitas, Sí. todo eso está volviendo a pasar. Todo eso, si te das cuenta, los movimientos de sodomía, los movimientos LGBT, las corrupciones políticas, los cambios de leyes, sitios, enfermedades, pestas, destrucción, todo eso es juicios todavía con misericordia, pero todas esas cuestiones pasaron en el lugar santo. Así es. Cuando Cristo estaba en el lugar santo. Entonces, dice Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que fue, volverá a ser. Exactamente. Así es. Y es lo que estamos viendo ahora. Ahora quiero compartir con ustedes este escrito que está aquí. Dice, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, entra a las bodas, recibe su reino, purifica el santuario, saca los pecados y el destino de la humanidad queda definido. Esto fue lo que vimos la vez pasada. Esto ocurrió de 1844 a 1884, es decir, 40 años o 3 horas. ¿A qué se refieren las 3 horas? A una vigilia, de 9 a 12. Okay. Entraba después al lugar santo de 12 a 3 porque a las 3 de la tarde ya tenían que hacer el sacrificio otra vez vespertino. Así es. Entonces era nada más unas horas en todo el año que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Eso es una muestra de que el periodo de que está Jesús en el lugar santísimo en el cielo es un periodo corto. Exacto. Al igual que los versículos en Levítico 16, ¿no? Son unos poquitos nada más de Exacto. todo el capítulo. Exactamente. Okay. Pero la expiación continúa. Todavía hay muchos versículos que vamos a ir analizando poco a poco. Ok. Ahora, ¿qué sucede en el lugar santo? Desciende el ángel de Apocalipsis 18, lluvia tardía, fuerte pregón, mensaje del tercer ángel, zarandeo, persecución, caen los juicios retributivos, el sellamiento, los santos resplandecen, fin de la gracia, caen los sellos, decreto de muerte, gran tiempo de angustia, caen las trompetas y caen las plagas. ¿Cuántas cosas, no? Sí, nuevamente, tantos bastante. eventos que ocurren cuando Cristo regresa al lugar santo. Y eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta al momento de estudiar, de que Cristo sale del lugar santísimo al lugar santo, ¿no? Y debemos de tener la seguridad y la certeza de que Cristo entró al lugar santísimo para ganar mi caso. Amén. No para ver si podía o no. Así entró es. para ganar mi caso, porque hay registros en la Biblia y en la historia donde el sacerdote salía para bendecir al pueblo. Así es. ¿No? No se registra que alguien hubiera cometido algún pecado porque todos estaban en constante ayuno, ¿verdad? Y oración. Y por eso, si se hubiesen guardado las fiestas, todo esto sería muy diferente. Así Es más, es. Cristo ya hubiese venido, Amén. ¿verdad? Sí. Pero bueno, De hecho. no era el propósito de Dios tardar mucho tiempo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora hay un dato muy importante que quisiera compartir. Ok. Cristo regresa nuevamente al lugar santo. Eso es un hecho. Lo Así querramos es. entender o no, es un hecho que está en la Biblia. Sí, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Sigue intercediendo porque trae el incensario en su mano. Y vamos a dar algunas citas en relación a esto. Ok. Y la razón por la que lo trae es porque aquí en el lugar santo se lleva a cabo el sellamiento. Es decir, la confirmación de los casos decididos para salvación en el lugar santísimo. Ok. En otras palabras, aquí se consuma el pacto. Entonces, si no salimos del lugar santísimo, nunca se consuma o se confirma este pacto, ¿no? No podemos Exacto. ser sellados. ¿Por qué? Porque según leímos la vez pasada en Hebreos capítulo 8, y lo voy a volver a leer para beneficio de todos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8 y se vuelve a repetir en el capítulo 10 de hecho. El versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la frente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ok. Es en este periodo de tiempo en el cual estamos ahora que se están confirmando todos los casos que se decidieron en el lugar santísimo. Así es que tenemos un privilegio, ya no de obrar para la salvación, sino de obrar gracias a la salvación de Cristo Jesús. Amén. Ahora nuestras obras testifican en quién hemos creído. Amén. Testifican acerca de que Dios tiene poder, de que Dios tiene misericordia, que Dios es justo y que viene por un pueblo que le está esperando. Okay. Entonces, en este momento, el problema o la ansiedad o la preocupación de nosotros no debe ser si soy salvo, No. sino debe ser demostrar o permitir que el carácter de Dios se vea en nosotros. Exacto. De hecho, en Génesis 6:18, Dios le dice a Noé, antes de que se termine de construir el arca, le dice que hace un pacto con él. Va a entrar él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos.
Y esto es antes de que se cierre la puerta de la entrada al arca. Dios ya sabe de antemano. Ya había decidido. Exactamente, los casos estaban decididos de los que se iban a meter al arca y los que no. Entonces, lo mismo sucede ahora. Ahora tenemos que mirar hacia lo que Cristo hizo en el pasado con toda la fe de que ese sacerdote ganó mi caso. Okay. No debo de tener la duda si él lo gana o no lo gana. Ahora, lo que yo estoy viviendo, lo vivo para la gloria de Dios. Todo lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Exacto. Así como tenemos que mirar hacia atrás al sacrificio cuando Él murió en la cruz del Calvario, de igual manera ahora tenemos que mirar hacia atrás cuando Él estuvo en el lugar santísimo. Exacto. ¿Verdad? Y algo muy importante es que no nos debemos de creer que una vez salvo, siempre salvo. No. Porque el hecho de que nuestro nombre esté en el libro de la vida no significa que no pueda ser borrado. Si yo no entro dentro de ese pacto con Dios, mi nombre puede ser borrado. ¿Verdad? Es Ezequiel, ¿no? Que dice, al que cometiere pecado, lo borraré de mi libro. Exactamente. Y está en Éxodo capítulo 32 también, el mismo principio. Así es. Entonces estamos en el momento de la confirmación. Y hay un texto bien bonito en Isaías. Quiero que me acompañe Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículo número 24. Dice de la siguiente manera. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado. Qué maravilloso texto, ¿no? Sí. Entonces, así como Dios lo ha decidido, y fuimos creados para ser salvos, o sea, no para perdernos y morirnos, no, fuimos destinados para ser salvos. Y eso lo hemos leído muchas veces, de que Dios entra en pacto con su pueblo para que nos vaya bien a nosotros. Al irnos bien a nosotros, Dios está vindicando su carácter. Amén. Y le está diciendo a Satanás que no tiene la razón. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hace no es para el bien de Dios, es para nuestro propio bien. Bueno, entonces eso nos lleva a la pregunta con la que terminamos el episodio de la vez pasada. Si Cristo ha hecho todo, si fuimos creados para salvación, ¿por qué es que algunos se salvan y otros se pierden? Muy bien, porque algunos se dicen ser creyentes, pero no lo son. Dios prueba el corazón. Durante 40 años el pueblo de Israel fue probado. Por eso decimos que 40 años duró el juicio, ¿verdad? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Entonces, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, nos dice lo siguiente. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Okay. Y esta es la clave. Ahorita lo que se está mirando es precisamente si estamos guardando o no sus mandamientos. Y la verdadera razón es que no podemos guardar sus mandamientos a menos de que Cristo, el sol de justicia, viva en nosotros. Así es, porque Él es la ley, ¿no? Exactamente. Okay. Y entonces eso nos lleva a otro texto. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, que dice lo siguiente. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos, es decir, confirmamos la ley. Amén. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos en un tiempo de confirmación. Dios está confirmando a su pueblo. Eso es lo maravilloso. Porque por lo cual Satanás atacaba a Cristo era eso, ¿no? Es que no se puede guardar la ley, no se puede. Y es cierto, nosotros solos no podemos, pero si Cristo mora en nosotros, la ley se puede guardar, ¿no? Ese es el propósito. Y es lo que se está mostrando ahorita. Amén. Entonces, por eso es importantísimo lograr entender dónde Cristo se encuentra, ¿verdad? Que ya no está Él viendo quién se va a salvar y quién se va a perder. Él ya no, Él ya decidió para nuestra salvación. Pero recordemos, Cristo sale del lugar santísimo con los pecados y con su reino. Ahorita estamos decidiendo, confirmando si queremos su reino o queremos los pecados. ¿Nos puede regresar nuestros pecados o nos puede regresar el reino que nos fue quitado desde el principio, ¿no? Exactamente, es correcto. Entonces vamos a una cita, ya que algunas personas creen que Jesús sigue todavía en el lugar santísimo. Vamos a leer una cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 75, en 1851. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo y que el tiempo solo puede durar un poquito más. Exacto, y eso lo escribió desde 1851. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Pues aproximadamente del 44 al 51. 7 años. Y dice, vi que casi ha terminado, ¿no? Hay otra cita, el 29 de mayo de 1884, en Signs of the Times. Esta cita es muy clara y dice así.
Estamos viviendo en el gran día antitípico de la expiación. Jesús está ahora en el santuario celestial haciendo la reconciliación por los pecados de su pueblo y el juicio de los justos muertos ha durado casi 40 años. Esto lo escribió en 1884. Dice ahí, ha durado casi 40 años. No sabemos qué tan pronto se revisarán los casos de los vivos ante el tribunal, pero sí sabemos que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de la tierra, estando, por así decirlo, en los límites mismos del mundo eterno. Ella lo escribió en mayo, es decir, en verano. De verano a otoño se vio sin duda alguna el juicio de los justos vivos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver cómo después de 1884 Elena G. de White empieza a escribir un poquito diferente. Hay otra cita y te voy a permitir el privilegio de poder leer la cita. Ok, gracias. Pero espero un cambio pronto. A veces ha parecido que la obra de nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo está casi terminada. Ahora, cabe recalcar que ella escribió esto en 1856, el 14 de febrero. Okay. Del año 56. 5 años después de la otra cita, ¿no? Exactamente. Y se está preparando el camino para la salida de la gran voz del tercer ángel. ¿No sucederá esto cuando nuestro sumo sacerdote salga del lugar santísimo al altar del incienso? Y esto está en el lugar santo, exacto, ¿verdad? Para terminar la expiación antitípica. Está clara la cita. Sí. Que el fuerte pregón se da cuando Cristo sale del lugar santísimo al lugar santo. Así Ahí, es. a partir de ese momento, entonces, empieza a darse fuerte pregón. ¿Por qué? Porque es cuando desciende el cuarto ángel de Apocalipsis 18, verso 1. Si nosotros seguimos diciendo que sigue en el lugar santísimo, pues no permitimos que ese ángel descienda, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos que entender dónde Cristo se encuentra ahora mismo. Sigue diciendo, pero cuando nuestro sumo sacerdote venga al altar antitípico del incienso perpetuo, en Éxodo 38, creemos que el gran clamor se sentirá como nunca antes. Amén. Y este es el tiempo. Amén. De hecho, estamos tarde, ¿no? Sí. Algunas personas esperan a futuro la lluvia tardía, el fuerte pregón, el sellamiento y todos los eventos relacionados al fin del tiempo o el tiempo del fin. Y ya están sucediendo. Así es. Entonces, pero también la sierva del Señor escribe de que la lluvia tardía está descendiendo sobre algunos y la gente, la mayoría, no se está dando cuenta de eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en su misericordia tenemos la oportunidad no solamente de tener la Biblia, la palabra de Dios, sino también el espíritu de profecía. Amén. Así ¿verdad? es. Para poder estar bien conscientes el tiempo en el cual nos encontramos. Ahora hay una pregunta interesante. ¿Quién es el ángel de Apocalipsis 18, versículo 1, que viene a la tierra? Esto es muy importante porque ese mismo ángel, según Éxodo capítulo 19, en Éxodo 19 y 20, desciende sobre el Sinaí 50 días después de que estaban en Egipto. En el día 50 desciende Jehová al Sinaí para darles su ley. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis 18, versículo 1, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, después de esto vi a otro ángel. La palabra ángel en hebreo es malak, que significa maestro, intercesor, abogado, malak. Entonces es el maestro de justicia. Tiene que ser Cristo, entonces. Exactamente. Okay. Entonces dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Lo mismo que sucedió en el Sinaí. Desciende con gran poder, la tierra es alumbrada. Dice que había relámpagos y había truenos, la tierra se estremecía tanto que el pueblo de Israel tenía miedo, ¿no? Así es. Y ocurre algo muy interesante en el capítulo 2 de Hechos, hablando del mismo ángel. Hechos, el capítulo número 2, dice lo siguiente, en el versículo número 2, y dice, de repente vino del cielo, lo mismo que dice Apocalipsis 18, viene del cielo ese ángel, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. De tal manera que quien desciende en Apocalipsis 18 y descendió en Éxodo, y el que está descendiendo en Hechos capítulo 2 es Cristo mismo en espíritu. Amén. ¿Okay? Amén. Y ahorita lo vamos a probar. Vamos al capítulo número 3 de Hechos. El capítulo 3 de Hechos, el versículo número 19. Dice así. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Okay. De tal manera que el refrigerio del cual está hablando ahí es Cristo mismo. Amén. ¿Okay? Y vamos a probarlo con otro texto. Okay. Porque esto es sumamente importante que la gente entienda quién es la lluvia tardía. Así o qué es. es la lluvia tardía, Así ¿verdad? Es.
Así es que vamos a ir al libro de Joel. Joel, el capítulo número 2. Dice en el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En realidad el hebreo no dice lluvia a su tiempo, en realidad el hebreo dice el maestro de justicia. En realidad dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él es el maestro de justicia. Amén. Entonces, debemos entender que la lluvia tardía tiene que ver con la enseñanza de Cristo mismo, formándose en nosotros y enseñándonos su justicia. Amén. Eso es la lluvia tardía. Okay. Pero vamos a otro texto Okay. que nos va a hablar acerca de lo mismo, en Oseas capítulo 6. Oseas, el capítulo número 6, versículo 3. Es un texto interesante. Y dice así, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Dice, y vendrá a nosotros, ¿quién? Jehová, ¿no? Uh-huh. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Okay. Entonces, quien desciende en Apocalipsis 18, quien descendió en Éxodo 19, quien descendió también en Hechos capítulo 2, es Cristo mismo en espíritu. Uh-huh. Es el mismo. Él es la lluvia tardía. Okay. Y entonces, al enseñar acerca de su justicia, estamos formando parte de ese movimiento que entiende qué es en realidad la lluvia tardía, cuándo se da la lluvia tardía, y al mismo tiempo es el fuerte pregón. Así es. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Así es. Y estamos en ese tiempo. Sí, y hay una hora específica también, ¿no? En el Exacto. cual desciende. Exacto. Hechos capítulo 2 de hecho lo dice. Éxodo capítulo 19 nos dice que es en la mañana, pero Hechos capítulo 2 va más específico. Dice en el versículo número 15. Cuando pensaban que estaban borrachos porque estaban hablando en sus idiomas, no era cualquier lengua, eran idiomas que entendían las otras personas que Exacto. estaban ahí, porque había de varios lugares. Entonces la Biblia dice, ¿qué es esto que está pasando? Porque dice el versículo número 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto que os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. La hora tercera, los judíos dividían en 4 vigilias su día, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces la hora tercera era a las 9 de la mañana. Okay. No, esto nos quiere dar a entender de que a las 9 de la mañana debemos de tener una hora especial, un momento especial, ¿verdad? Pidiendo el ungimiento del Espíritu Santo. Así es. ¿Ok? Bueno, pero hay otras gemas también que nos gustaría compartir. Por ejemplo, esta que está aquí en Conflicto de los Siglos. Dice, un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. Ahora, si acabamos de leer en Apocalipsis 18 que desciende el ángel de Jehová, el ángel que regresa es el mismo que descendió. Sí. Y voy a dar un texto nada más en relación a eso, que está en el libro de Efesios. El capítulo 4, versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Efesios qué? Efesios capítulo 4, versículo 10. Ok. Entonces, no debemos de tener ninguna duda que es Cristo mismo en espíritu, ¿no? Él es el que está tocando sobre todo la puerta de la Odisea, Así todavía, es. para que Él pueda morar allí. Y también ahorita se está formando un movimiento donde se está llamando a todos aquellos que no han conocido la verdad a salir de Babilonia, a salir de la situación de engaño en la que se encuentran. Es terrible el momento en el cual estamos. Así es. Y no solo a salir de Babilonia, ¿no? Sino también de la Odisea, ya no Exacto. quedarnos en el lugar santísimo. Exactamente. Entonces, la cita dice, un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Dice, entonces dejará Jesús de interceder en el santuario celestial. Es hasta que termine el sellamiento cuando Jesús deja de interceder. Así es. Y además dice que el mundo ha sido sometido a la prueba final. Vamos a ver que la prueba sometida del mundo para nosotros no es la ley dominical. Okay. La ley dominical ha sido la prueba, o es la prueba,
para los que están todavía en Babilonia. Sí, porque muchas veces decimos, cuando llegue la ley dominical voy a tomar decisiones, voy a Sí. salir de la ciudad, Exacto. ahora sí, Ahora en sí serio, voy a ¿no? tomar en serio Sí. las cosas. Eso es un error, Ujú. porque eso no es una prueba para nosotros. Nosotros sabemos que el día del Señor es el sábado, Exacto. ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser una prueba eso? Pero bueno, vamos a ver más adelante en qué consiste esa prueba. Hay otra cita de Review and Herald. Si te gusta leer, por favor. Ujú. Hay nuevas verdades que aún deben agregarse a los tesoros de nuestro conocimiento. La iglesia adormecida, y esta iglesia sería la Odisea, ¿correcto? Así es. Debe ser despertada. El pueblo no ha entrado en el lugar santo donde Jesús ha ido a hacer expiación por sus hijos. Y hay una historia detrás de esta gema, ¿no? Una Exacto. hermana te la compartió Así y decía la cita, lugar santísimo. Así es. Pero cuando ya vamos al original en inglés, dice lugar santo, no dice lugar santísimo. Así es. Y mucha gente está engañada pensando de que esta gema se está refiriendo al lugar santísimo. Ujú. En español aparece como lugar santísimo, pero en el original en inglés es santo, lugar Ok. santo. Ahora, en la siguiente gema dice el deseado de todas las gentes, página 522, Cristo está ahora junto al altar del incienso presentando las oraciones de aquellos que desean su ayuda. El Ok. deseo de todas las gentes fue escrito en 1898. Ujú. Entonces, ella ya sabía que después de 1884 Jesús ya estaba en el lugar santísimo, Ujú. perdón, en el lugar santo, En el lugar santo. ¿ok? Y escribe la gema en el deseado de todas las gentes. Ahora, el comentario bíblico adventista en el tomo 7, página 803 dice algo muy importante. La cesación del ministerio del ángel junto al altar del incienso, En el lugar el santo. lugar santo, simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de la humanidad, o sea, el fin del tiempo de gracia. Con estas citas que acabamos de leer podemos darnos cuenta de que el fin del tiempo de la gracia termina en el lugar santo y no en el lugar santísimo, Ok. como habíamos creído. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque el altar del incienso está en el lugar santo. Ujú. Ujú. ¿Podemos ir a Apocalipsis 8 a Sí. confirmar esto? Es correcto. Una vez que, y gracias por traer ese texto porque es base bíblica. Ujú. Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 al 5, ¿qué dice? Bueno, en Levítico 16 ya no se nos habla más del incensario. No se nos dice cuándo él lo suelta, pero ya en Apocalipsis 8 sí nos dice. Ajá. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Tiene que ser Cristo, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Cuando dice altar de oro, tiene que ser el altar del incienso, porque el Exacto. altar que estaba fuera de sacrificio era de bronce. Exacto. Y un dato muy importante es que está todavía poniendo incienso para añadirle a las oraciones de todos los santos, no de Ujú. cualquier persona que no esté orando. Ok. Él intercede por los santos, los que ya decidió en el lugar santísimo y que están confirmándose en el lugar santo. Ujú. Y un error común es pensar que el incienso son las oraciones de los santos, ¿no? Así es, ¿no? Y el incienso es la justicia de Cristo. Así es. Ujú. Y el humo que se produce, Ujú. esas son las oraciones que ascienden a Dios. Ya con los méritos de Exacto. Cristo. Ok, versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5, verso clave, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Exacto, el fin del tiempo de la gracia, Ujú. ¿verdad? No cabe duda de que tenemos base bíblica para demostrar que el fin del tiempo de la gracia se termina, como dice acá, cuando Cristo está en el lugar santo. Así es. Ujú. Ahora, vamos a otro texto en relación al sellamiento que está en el libro de Ezequiel, capítulo 9, y es un texto bien conocido. Justo después de la apostasía, Ezequiel, capítulo 9, registra lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. En el verso 1, clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. El altar de bronce está en la tierra, Ujú. ¿verdad? De tal manera que estos personajes están en la tierra. Ok. Y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima de los querubines sobre el cual había estado, de tal manera que sale del lugar santísimo al lugar santo, al umbral de la casa, a la puerta. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano.
Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así es que el sellamiento se está llevando a cabo desde el momento en que el cuarto ángel de Apocalipsis 18 desciende. Ese ángel que está recibiendo la orden de bajar es el ángel de Apocalipsis 18. Ok. ¿Ok? ¿Qué está escribiendo? Su ley en nuestro corazón, en nuestra mente, es decir, su gloria. Está llenando nuestro corazón de su gloria, de su carácter. Es decir, Gálatas 4:19, se está formando Cristo. Y el sellamiento termina cuando Cristo deja de ser formado en nosotros. Y hoy en la mañana leíamos de que la señal de que su ley está en nosotros es el sábado, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque en cada pacto Dios tiene una señal. Hizo el pacto con Noé, puso el arco iris como señal. Hizo el pacto con Abraham, puso la circuncisión como señal. Hace el pacto con el pueblo de Israel y pone su ley. Amén. ¿Verdad? Así es. Y el corazón de la ley es precisamente el sábado. El sábado. El sábado que nos ayuda a recordar de que Dios es nuestro creador, ¿no? Nuestro sustentador, nuestro salvador, nuestro redentor y nuestro santificador. Amén. Así es. De tal manera que Ezequiel capítulo 9 se está llevando a cabo ahorita. El derramamiento del Espíritu Santo, el sello de Dios, se está llevando a cabo ahora mismo. Amén. Ahora, hay una carta 33, pero antes de la carta 33, recordemos que dice que la señal se pone sobre la frente de los hombres que gimen y claman. ¿Quiénes son los que gimen y claman? Según la carta número 12, escrita en 1886, dice que son aquellos que se separan o se apartan del pecado y de los pecadores. Y Apocalipsis, porque Ezequiel dice en la frente. Apocalipsis 14 nos dice exactamente quién es, ¿no? Dice el versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, es decir, su ley, sí, su carácter y el de su Padre escrito en la frente. Sí, y en otra ocasión vamos a ver cómo los 144,000 son los que salen de la Odisea. Y tienen esos 144,000 que estar dando el fuerte pregón. Así es. ¿Verdad? Enseñando la justicia de Cristo. Ahora hay una cita en la carta 33 de 1892 que dice, la obra pronto finalizará. Y dice algo muy interesante. Los miembros de la iglesia militante, o sea, de la Odisea, que hayan demostrado ser fieles se convertirán en la iglesia triunfante. Amén. Entonces, los que salgan de Babilonia y los que salgan de la Odisea formarán esta iglesia triunfante. Y eso se está llevando a cabo ahora. En el lugar santo. Sí, la fidelidad. ¿Qué fidelidad? La de Cristo. Que nosotros tengamos fe en que Cristo gana nuestros casos. Amén. Muy bien. Hay una pregunta aquí. Dice, ¿cuándo se formó la imagen de la bestia? Eso es una pregunta muy importante porque la gran mayoría piensa que se va a formar a futuro, ¿verdad? Vamos a leer una cita. Esta cita está en el Comentario Bíblico Adventista. Está también en otros libros del Espíritu de Profecía. Dice así, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Entonces, la imagen de la bestia, como ya hemos estudiado, se formó en 1892. En ese año se forma la imagen de la bestia. Y también se pone la ley dominical en la Constitución de Estados Unidos. Esos dos factores ya están puestos, ya sucedieron en 1892. Y eso está registrado, avalado por el libro Mensaje del Tercer Ángel. Así es, por si alguien lo quiere buscar. Entonces, para los que están esperando que ver la ley dominical, no, ya está. Sí, así es. Ya está. Lo único que van a hacer ahora es forzarla, ¿verdad? A forzar a todo el mundo que vaya a la iglesia, sí, que busque a Dios, pero en domingo. Y nuevamente, ¿no? Para los que están esperando que llegue la ley dominical, dice que no, muy tarde. La prueba para nosotros viene antes, cuando se forma la imagen de la bestia, que ya se formó. Sí, cuando una persona dice, cuando llegue la ley dominical voy a tomar esta decisión, se está poniendo en el plan o en el mismo lugar de las vírgenes fatuas. Llegó el momento de la necesidad de la prueba y no tenían aceite. Sí. Ahora, es muy importante que nosotros logremos entender. Y esto es otro punto que necesitamos entender de que por qué razón Cristo viene al lugar santo. Porque recordemos que en el lugar santo la última iglesia que se queda ahí es Filadelfia. Y hay un libro que se llama Mensaje del Tercer Ángel, que son escritos del boletín diario de la Conferencia General de 1893, que dice así en la página 232, dice,
hermanos, ¿habríamos de quedar sin el sello de Dios? ¿Acaso no estamos ahora en el tiempo del sellamiento? Y la congregación responde sí, desde 1893. Interesante. Ajá, y viene mediante la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Una vez que se ha recibido el sello, entonces podremos resistir en el tiempo de las plagas, podremos resistir todas las tentaciones y pruebas de Satanás, aunque obre con todo poder, señales y maravillas. Ahora fíjense bien, la promesa es, y fíjense qué iglesia se lo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Dice la hora de la prueba en el lugar santo y se lo está diciendo a Filadelfia, porque el texto que está citando es Apocalipsis 3:10. Así es. Es a Filadelfia. Filadelfia es la que recibe el sello de Dios. Es la iglesia triunfante. Es la iglesia triunfante y es la iglesia que está con ese amor fraternal. Ya no hay envidias como en el tiempo de los discípulos, ya no hay competencias, nos amamos los unos a los otros en el amor de Jesucristo. Y esa es la condición que tenemos que, con la ayuda de Cristo, estar llegando ahorita, ¿no? Exactamente. Eso es exactamente lo que Cristo está haciendo con aquellos que abramos nuestro corazón y Él esté formándose poco a poco en cada uno de nosotros. Okay. Por eso es importante entender dónde Cristo está ahorita. Mensaje del tercer ángel, página 135, dice: no puedo tener la mente de Cristo sin tenerlo a Él personalmente, pero la presencia personal de Jesucristo es precisamente lo que Él quiere darnos mediante el Espíritu Santo, en el derramamiento de la lluvia tardía justamente ahora. La presencia personal de Cristo es lo que Él desea darnos. Clarito, ¿no? Sí. Es Cristo mismo a través de su Espíritu. ¿Okay? La cita sigue diciendo: durante un cierto tiempo los individuos son probados para ver si sacrificarán sus ídolos y oirán el consejo del testigo fiel. Ahí está otra vez la palabra probados. Así es. ¿Verdad? Si alguien no es purificado por la obediencia a la verdad, venciendo su egoísmo, su orgullo y sus pasiones, los ángeles del Señor tienen el encargo: se han juntado a sus ídolos, dejadlos estar y continuarán con su obra, dejando a aquellos con sus rasgos pecaminosos sin someter, bajo el control de los ángeles malos. Los que alcanzan cada punto y resisten toda prueba, venciendo a cualquier precio, han oído el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía, siendo así hechos idóneos para la traslación. Exactamente. Entonces, lo que se está llevando a cabo ahorita en el lugar santo es la idoneidad para estar en el reino de los cielos. Okay. Recordemos que la justicia imputada nos da el derecho al cielo y la justicia impartida nos hace idóneos para estar en el cielo. Okay. Y es lo que está pasando ahorita. La santidad que se está viendo en los hijos del Señor es para probar que Cristo tiene poder para transformar vidas y Cristo, su propósito, el propósito de Él es que todos podamos estar en el reino de los cielos. Amén. Ok, tenemos otra cita, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 333. Dice: el tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. Estos tiempos de juicio son con misericordia todavía, ¿verdad? Sí, todavía, así es. El Señor los mirará con amor, su corazón compasivo es conmovido, su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya está cerrada para aquellos que rehusaron entrar. Así es. Entonces, ahorita estamos en el tiempo donde todos aquellos que todavía están en Babilonia, que no saben la verdad, puedan escuchar la verdad que los 144,000 traen en relación a la justicia de Cristo. Ellos van a escuchar y van a abrir su mente, la puerta de su corazón y van a aceptar la verdad. Miles se van a convertir por el poder del Espíritu de Dios. En ese tiempo estamos. Amén. Así es. Entonces, la última cita que vamos a leer esta mañana o este día está en Spalding en Megan Collection, página 2. Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario pronto terminaría y después que su obra haya terminado en el lugar santísimo, obviamente, vendrá a la puerta del primer apartamento, lugar santo, y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza de Azazel. Entonces se pondrán las vestiduras de venganza, entonces las plagas vendrán sobre los impíos y no vendrán hasta que Jesús se ponga las vestiduras y tome su lugar sobre la gran nube blanca. Entonces, esta gema nos explica perfectamente todo lo que sucede después de que la gracia se ha terminado. Pero eso lo vamos a explicar en la próxima ocasión. Quisiera terminar con este texto de Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia,
Haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. ¿Tienes alguna duda acerca de este tema? Déjanos tus preguntas en los comentarios. No olvides que también puedes escuchar este episodio en audio en Apple Podcast y Spotify. Si te ha gustado, si has aprendido algo, por favor, suscríbete y comparte este video. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de Mensajeros de Verdad.